Esta punta te da precisión total. Esta te da potencia y versatilidad. Uno pensaría que esta es más potente, pero no necesariamente. Hoy te voy a decir todo lo que tienes que saber si estás pensando en comprarte un nuevo cautín para que tomes la mejor decisión sobre cuál cautín comprar. Cuando yo empecé en el mundo de la electrónica era súper fácil elegir tu cautín porque solo había de lápiz o de pistola. Eran las únicas dos opciones, al menos para los mortales que estábamos aprendiendo electrónica. Corría el año de 1900 y la verdad ya tiene mucho. Hoy en día ya tenemos una variedad enorme de cautines, y no solo de cautines, sino de las puntas que llevan los cautines. Entonces sí tienes que poner atención en tus diferentes opciones para poder tomar una elección adecuada dependiendo de para qué vas a utilizar tu cautín. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Este cautín tiene su elemento calefactor aquí dentro. Es una resistencia tal cual como las resistencias de las secadoras de pelo, que yo uso mucho. Aquí es donde se calienta y pasa el calor a través del metal por la punta. Mientras más potencia tenía, pues más calor podía tener en su punta. Entonces, dependiendo de para qué lo quisieras, tenías que elegir nada más la cantidad de watts. Si era para electrónica básica, un cautín de 30-40 watts te servía bastante bien. Y en los de pistola era más o menos similar. Este, por ejemplo, es un cautín de 75 watts. Este es un cautín de 100 watts. Cualquiera de estos cautines te funcionaba muy bien, con la diferencia de que este es un cautín pesado, no te permite mucha precisión. Este es un cautín ligero y es más fácil. Estos cautines son muy lentos en llegar a su temperatura, tan lentos que cuando lo conectas te da tiempo de ir a hacer otras cosas. Bueno, mientras preparo mi café, te voy a contar un poquito más de los cautines. En este video casi no te voy a hablar de cautines de pistola, porque los cautines de pistola son recomendables principalmente para trabajos que requieren alta potencia y soldaduras en componentes grandes o robustos. A diferencia de los cautines tipo lápiz, que son ideales para electrónica, los cautines de pistola generan mucho calor y son más adecuados para proyectos que no requieren extrema precisión. Yo, por ejemplo, ya no los uso casi para nada, excepto una que otra vez cuando me enfrento a la necesidad de soldar algún cable grueso o lugares donde se requiere un área grande de soldadura. Si tú necesitas un cautín para electrónica y vas a usarlo especialmente en componentes de montaje superficial, definitivamente ve por un cautín de lápiz. El cautín de lápiz definitivamente es el rey en la electrónica. Vamos a ver si ya está listo mi cautín de 3 pesos. Todavía no está listo, entonces... Aunque estos cautines económicos son útiles para reparaciones rápidas, proyectos escolares o uso ocasional, tienen la principal desventaja de que son muy lentos para calentarse. Sus puntas se oxidan muy rápido, además de que tienen una temperatura inestable y no se puede regular ni tampoco saber la temperatura de trabajo. A ver si ya... Todavía no. Quizás quieras comprar uno de estos cautines si apenas vas a aprender a soldar. Yo creo que ahora sí. Todavía no. Bueno, quizás sí estoy exagerando un poco, pero cuando veas la diferencia entre este cautín y los nuevos, te vas a sorprender. One eternity later. A ver si ya. Parece que sí, finalmente. Parece que ya está listo nuestro cautín. Y sí, mira. Ya puede derretir el estaño. El cautín de pistola era mi preferido porque este, por ejemplo, era mucho más rápido en calentarse. Bueno, es más rápido en calentarse. Como puedes ver, presionas el gatillo, esperamos unos segundos, tal vez 7, 8, 10 segundos. No, todavía más. Aquí yo creo que ya está listo. Y ya podemos derretir el estaño. Este fue mi siguiente cautín. También es un cautín de lápiz, pero ya es un cautín mucho más rápido que el cautín de lápiz tradicional, el que te mostré anteriormente. Sin embargo, sigue siendo más lento que el cautín de pistola. La ventaja de este cautín es que ya podemos regular la temperatura a la que queremos trabajar. La forma en que trabaja es prácticamente la misma, tiene un elemento calefactor aquí dentro y cambiar esta punta es mucho más fácil. También funciona de la misma manera. El elemento calefactor va a transmitir el calor a esta parte y así es como se va a calentar la punta.
Y esta es una estación de soldadura que sirve tanto para soldar, tiene su cautín, como para desoldar. Pero vamos a centrarnos en el cautín nada más. Este tipo de cautín ya es mucho más rápido todavía, es incluso tan rápido como el cautín de pistola. Y su elemento calefactor está metido aquí dentro. Esta punta se cambia y esto que está aquí es su elemento calefactor. La transmisión del calor es mucho más directa y mucho más eficiente en este tipo de cautines. Esto tiene la ventaja de que puedes conseguir un juego de puntas como este, que son muy económicas y nada más las cambias de esta manera, así. Tiene diferentes formas las puntas, tienes forma de cuchilla como esta. En general vas a encontrar muchas opciones para este tipo de cautín. Ahora, como este tipo de cautines por lo regular vienen con una estación de soldadura, son caras. Aunque son muy buenos, la velocidad a la que alcanza su temperatura de trabajo es lenta comparada con los cautines modernos, así que vamos a ver esos. Existen muchos tipos de puntas de cautines en el mercado, pero hay 3 que son los más comunes y que son los que puedes encontrar sobre todo cuando estás buscando un cautín de este tipo. Este tipo de cautines son muy buenos, calientan muy rápido y son muy ligeros. Además de que tienen la ventaja que utilizan una conexión USB tipo C y pues los podrás utilizar con un cargador de este tipo. Solo tendrás que ajustar en las configuraciones el tipo de voltaje que vas a utilizar, porque incluso pueden trabajar desde 9 voltios hasta 28 voltios, dependiendo de si el cargador que estás usando te puede dar ese voltaje. Entonces eso se lo tendrás que ajustar en las configuraciones. Y por ejemplo, cuando quieres comprar uno de estos cautines, te vas a encontrar con que tienes esas 3 opciones. La opción que utiliza la punta tipo C245, que es como esta, tiene 10 centímetros de largo y es la de mayor masa térmica y mayor potencia. Esta es la opción más versátil y te sirve para casi todo: cables, conectores, placas grandes, etc. La que utiliza la punta C210, que es como esta, mide 8 centímetros y están diseñadas para precisión. Por lo pequeñas que son, responden muy rápido, pero si intentas soldar algo grande se quedan cortas. Su potencia máxima es de 65 watts y son ideales para SMD, pistas finas y electrónica delicada. Y la opción que utiliza la punta tipo T65, que es como esta. Esta mide 10 centímetros y aunque mide lo mismo y es más robusta que la C245, maneja una menor potencia. Su rango de aplicaciones es el mismo, pero su tecnología de fabricación es diferente. La potencia de la C245 es de hasta 140 watts, mientras que la T65 es de hasta 130 watts. Ahora, por ejemplo, este cautín de la marca Alientech se vende en 3 diferentes opciones. La versión T90A, que es para las puntas C210, la T90B, que lleva las puntas C245, y la T90C, que es justo este y lleva las puntas T65. Toma en cuenta que no son intercambiables y solo pueden montar el tipo de punta para el que fueron diseñados. Y mientras más pequeñas son las puntas, más precisión ganas, pero más capacidad térmica pierdes. Toma eso en cuenta. Hay otro tipo de puntas muy parecidas a la T65 y es la T7, que también es compatible con la T12. Es esta, mira, y es una punta más larga de 15 centímetros. Y aunque el diámetro y las terminales coinciden con la T65, no son compatibles. Aquí me indica que no tiene punta y si yo le pongo esta punta, sigue indicando que no tiene punta, no la reconoce, por lo tanto no es compatible. Forzosamente necesita tener sus puntas adecuadas. Y mira, te quiero mostrar, vamos a ver cuánto tiempo tarda en calentar y estar lista para derretir la soldadura. Mira, el cautín está apagado, lo puedo tocar con mis dedos y vamos a prenderlo. Lo voy a poner al revés. Como puedes ver, tardó solo 4 segundos en alcanzar 340 grados centígrados. Están listas casi de inmediato para empezar a trabajar. Por eso este tipo de cautines son mis preferidos. Y la punta C245 es aún más rápida que esta y todavía más rápida la C210. Aquí cabe hacer una reflexión. Para elegir entre este tipo de cautines, ya no te vas a basar en el tiempo en que tarda en estar listo para trabajar, pues 1 o hasta 3 segundos de diferencia es totalmente irrelevante. Tu decisión debe estar basada en el uso que le vas a dar.
Cuando compres un cautín como este, te recomiendo comprar una fuente de voltaje equiparable a la capacidad máxima de tu cautín para sacarle el mayor provecho. Porque aunque sí lo puedes usar con fuentes Power Delivery y Quick Charge desde 9 voltios, la respuesta y recuperación de tus puntas será lenta, equiparable a la fuente que estés utilizando. Siempre será conveniente elegir la fuente recomendada por el fabricante. Ahora, atento a este detalle, porque si tú tienes o eliges un cautín con puntas C210, debes saber que las puntas C120 son idénticas en tamaño y compatibles con la C210, pero no debes de confundirlas, porque la C120 tiene desfasada la punta y las venden en pares, pues esas están pensadas en los cautines tipo pinza para remover componentes SMD. Por lo tanto, además de que están desfasadas, vienen en espejo, es decir, una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho. Estas puntas son tan rápidas y eficientes porque, a diferencia de los cautines que te mostré al principio, en donde el elemento calefactor es independiente de la punta, en estas, tanto el elemento calefactor como el sensor de temperatura están integrados en la punta. Es decir, estas puntas representan un cartucho más complejo. En el caso de las puntas tipo Haco, como estas, usan un sistema donde el calentador y el sensor de temperatura están conectados en una arquitectura tipo serie compartida. En otras palabras, la estación mide temperatura a través del mismo conjunto calefactor. Eso hace el sistema más simple y más barato, pero tiene desventajas, como son una menor precisión térmica, una lectura más afectada por variaciones del calentador y una recuperación menos refinada. En el caso de las puntas tipo JBT, tienen el calentador mucho más integrado a la punta. El sensor está separado físicamente del elemento calefactor, separando ambas funciones y logrando un control de temperatura mucho más preciso. Por eso, dos cautines a la misma temperatura pueden comportarse completamente diferente. No es solo una punta diferente, es una tecnología diferente. Hay otro tipo de puntas aún más pequeñas y estas son las C115. Estas puntas están diseñadas para microelectrónica, o sea, el tipo de trabajo que usualmente realizas en microscopio. Si tú no sabes si necesitas este tipo de punta es porque seguramente no la necesitas. Ahora sí, mis recomendaciones. Las puntas C245 son las ideales para todo tipo de trabajos. El cautín con este tipo de puntas, como el T90B de Alientech, es el cautín base en todo taller. Las puntas T65, como el cautín T90C, yo te las recomendaría para uso rudo. Por ejemplo, talleres en donde todo el día estará encendido el cautín, porque aunque tienen menor potencia que la C245, sus puntas tienen mayor masa y por lo tanto van a resistir por más tiempo la corrosión, y cuando tengas que cambiarlas, gastarás menos dinero. Y las puntas C210, como el cautín T90A, te las recomiendo como tu segundo cautín, para tenerlo a mano cuando necesites trabajar con componentes muy pequeños, porque toma en cuenta que no ganarán la batalla cuando tengas que soldar áreas mayores. Entonces ya sabes, cuando tengas que escoger tu cautín, no busques el mejor, busca el que necesitas para lo que vas a hacer. Y ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con Mecanican.